Muy buenos días, soy Laura Merchán de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro número 27 de este ciclo de conferencias magistrales 2025, un espacio con expertos en la gestión del agua potable y el saneamiento básico. Hoy nos acompaña José Leighton, quien nos contará respecto al procedimiento disciplinario en abogados y faltas recurrentes en el ejercicio de la profesión. Les recordamos que estos espacios de intercambio de conocimiento se dan en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación tal y como lo pueden observar en este momento en la pantalla. A continuación, el ingeniero José Manuel de la Torre, líder de la normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada, realizará la apertura de la conferencia de hoy con un saludo de bienvenida. Adelante, ingeniero. Muy buenos días para todas y todos. La Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada les da la más cordial bienvenida al 27º Encuentro Magistral del año 2025, titulado Procedimiento Disciplinario en Abogados, Faltas Recurrentes. Esta jornada nos convoca desde el compromiso con una práctica jurídica responsable, transparente y respetuosa de los derechos fundamentales, especialmente en lo relacionado con el procedimiento jurídico. Agradecemos la presencia del doctor José Leighton Cañón, quien aportará una mirada crítica y constructiva sobre los diseños de los desafíos que enfrenta el gremio jurídico. Su trayectoria combina el rigor técnico con una profunda vocación de servicio público y su participación en este encuentro nos invita a fortalecer nuestras prácticas desde la ética, la legalidad y el respeto por la diversidad profesional. Este espacio representa una oportunidad valiosa para intercambiar saberes, revisar nuestras actuaciones y reafirmar el compromiso colectivo con una justicia más íntegra y cercana a la ciudadanía. Con ello, damos continuidad al ciclo de conferencias magistrales del año 2025. A continuación, cedo la palabra a Laura Merchán, quien nos compartirá la experiencia, formación y perfil profesional del doctor José Leighton Cañón. Muchas gracias por su presencia activa y por contribuir con este diálogo transformador. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, vamos a comenzar a conocer un poco más de nuestro invitado. José Leighton es abogado especializado en Derecho Penal y Procesal con amplios conocimientos y competencias en Derecho Disciplinario, Laboral, Penal, Acciones Constitucionales, Resolución de Conflictos y otras áreas. Se ha desempeñado como servidor público en la rama judicial por más de 7 años, ostentando como último cargo el de magistrado auxiliar de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, máximo órgano de la jurisdicción disciplinaria. Actualmente es contratista del Instituto Nacional de Vías y abogado litigante en Derecho Disciplinario, profesional competente con alto grado de compromiso y responsabilidad, guiado por valores como la lealtad, el respeto y la disciplina. Y después de conocer la amplia experiencia de José y porque en nuestra empresa cultivamos el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral Procedimiento Disciplinario en Abogados, Faltas Recurrentes en el Ejercicio de la Profesión. Bienvenido, José. Muy buenos días para todos. Primero que todo agradezco a la empresa Acueducto por brindarme esta oportunidad. Envío un saludo muy especial a la doctora Amanda Castañeda, a la doctora María Ramos, y a los organizadores y por supuesto a los asistentes de esta conferencia. Agradezco la oportunidad de permitir compartir no solo mi conocimiento, sino mi experiencia laboral. Bueno, voy a compartir una presentación que traté de hacer lo más dinámica posible para facilidad de todos. Entonces, voy por acá. Listo. Bueno, el tema, como nos indicaban que vamos a abordar el día de hoy, es el procedimiento disciplinario en abogados y las faltas más recurrentes en el ejercicio de la profesión. Es un tema pues muy relevante, teniendo en cuenta que hoy el índice de abogados pues procesados y sancionados en el ejercicio de la profesión es muy alto. Muchas veces eso pasa pues de pronto por el desconocimiento del procedimiento, por no ejercer una debida defensa técnica,
Entonces, lo importante o lo enriquecedor de esta charla es que, pues especialmente todos los compañeros, los colegas, abogados, pues se puedan nutrir de esto, conozcan un poco más de la normatividad, del procedimiento y demás, pues porque ninguno de nosotros estamos exentos de pronto en algún momento de vernos en un tipo de procesos de estos. Listo, entonces voy a compartir un poco mi perfil profesional, ya lo dijeron, quería hacer un resumen. Yo soy abogado especializado en Derecho Procesal y Penal de las Universidades Libre y Santiago de Cali, con experiencia de más de 7 años como servidor público adscrito a la rama judicial en la especialidad del Derecho Jurisdiccional Disciplinario. He ocupado importantes cargos en las comisiones seccionales de disciplina judicial de Bogotá y de Bolívar, así como en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, donde desempeñé como último cargo el de magistrado auxiliar. Actualmente me desempeño como abogado contratista, como decían en la presentación, del Instituto Nacional de Vías, en la Oficina de Control Disciplinario, la cual también extiendo un cariñoso saludo. Y también me desempeño como litigante en la rama del derecho disciplinario. Soy socio fundador de la sociedad LIQ Consultores SAS, firma experta en esta área de derecho disciplinario. Entonces, pues como lo pueden ver, el derecho disciplinario ha estado rodeado en mi trayectoria, pues no solo desde la prestación del servicio público, sino también desde el litigio, pues que son ópticas totalmente distintas. Bueno, ya para entrar en materia, en primer lugar, es importante destacar dónde encontramos el proceso disciplinario de los abogados. Existe el Código Disciplinario del Abogado, que es la Ley 1123 del 2007. Ya va para casi 20 años este nuevo sistema. Y ahí vamos a encontrar tanto la parte sustancial como la parte procesal de este tipo de asuntos. Hice mm, este gráfico para contextualizar que la ley 1123 de 2007, como casi la mayoría de códigos procedimentales que existen en el ordenamiento jurídico, consagran un principio llamado integración normativa. ¿Qué es la integración normativa? Que lo que no encontremos previsto en esta norma principal, pues nos permite acudir a otras partes del ordenamiento jurídico. Entonces, en este caso, el artículo 16 de la ley 1123 de 2007 nos va a señalar esas normas a las cuales nos podemos remitir para los asuntos no previstos y siempre y cuando pues tampoco se contravenga la naturaleza del derecho disciplinario. Pues en primera medida, los principios consagrados en la Constitución Política, a los tratados internacionales sobre derechos humanos, al Código General Disciplinario, que es la Ley 1952 del 2019, antes Código Único Disciplinario, que era la Ley 734 del 2002, ya derogada, al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y al Código General del Proceso. Entonces, para ser más ilustrativos, un asunto que no contemple la Ley 1123 del 2007, como es, por ejemplo, algunas reglas en las prácticas de pruebas, entonces nos permite acudir a estas demás normas que sí contengan esos temas. Entonces, ese es el primer enfoque, el régimen normativo para el tema que vamos a abordar. Como todo procedimiento se consagran unos principios importantes, son muchos más, pero pues quise destacar aquí los más relevantes. El principio de oralidad, porque es un proceso en que las actuaciones son netamente orales. Es un proceso que, como vamos a ver más adelante, contiene únicamente dos audiencias que se hacen de manera verbal, aunque tiene una excepción porque cuando ya llegamos a la parte de la sentencia, esta se profiere de manera escrita, contrario a otros procedimientos como por ejemplo el laboral o el penal. Pero en fin, la regla general es que siempre nos vamos a guiar por la oralidad en este tipo de procesos disciplinarios de los abogados. La celeridad, pues propende, como su palabra lo dice, porque las actuaciones se desarrollen en el menor tiempo posible, siempre respetando la eficacia. Y como el proceso es tan cortico, entonces está guiado por este principio.
El principio de publicidad nos indica que los intervinientes en el proceso disciplinario pueden conocer la actuación desde el auto de apertura, es decir, prácticamente desde el inicio del procedimiento. Siempre se garantiza esa publicidad, sobre todo a la persona investigada. Y si bien el proceso disciplinario, los abogados tienen una reserva hasta un punto, cuando se instala la segunda audiencia, que vamos a ver más adelante, como es el juzgamiento, desde ahí el proceso se convierte netamente público. Esto también nos lo indica este principio de publicidad. Hay otro principio importantísimo, es la prevalencia del derecho sustancial, que nos indica pues que todo lo que tiene que ver con la parte sustancial prima por encima del procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay que observar más la parte de los derechos, de las garantías del investigado por encima de cualquier procedimiento que pueda ir en contravía de estas garantías. La motivación significa que toda decisión que se adopte en el proceso disciplinario que defina la situación del investigado debe estar debidamente motivada, sobre todo pues, en el tema probatorio. La doble instancia indica que este proceso siempre va a tener el recurso de apelación, siempre pues que se emita una decisión adversa, para que el superior jerárquico conozca y resuelva ya definitivamente el asunto. Entonces, pues nunca se va a poder decir que es un proceso de única instancia. Listo. Abordados los principios, importante conocer la competencia. La competencia, en este momento, la jurisdicción disciplinaria está conformada por la primera instancia, las comisiones seccionales de disciplina judicial, que ellas se dividen por departamentos, y pues Bogotá tiene una comisión especial por departamentos. Algunos departamentos se unifican. Por ejemplo, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca conoce asuntos de otro departamento como es el Amazonas. Igualmente, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar conoce asuntos de San Andrés. Entonces, algunos son por un departamento o varios departamentos. Las comisiones seccionales adelantan estos procesos disciplinarios contra los abogados en primera instancia y tienen rango de tribunal. En la segunda instancia, órgano de cierre, corte, encontramos a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la cual pues empezó a funcionar el 13 de enero de 2021, después de una reforma constitucional que duró más o menos casi 6 años para que empezara a funcionar. Antiguamente esta labor la desempeñaban las salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura. Hoy estos son los órganos que se encargan de adelantar los procesos contra los abogados. Es importante tenerlo en cuenta. Aquí no hay intervenciones de otros organismos como la Procuraduría ni otras entidades. Bueno, ya entrando un poquito más en materia, vamos a hablar de las formas de iniciar la acción disciplinaria. Yo la divido, según pues, lo que menciona el código, la podemos dividir en 3 formas. Primero es la queja, que la queja puede ser instaurada por cualquier ciudadano, no tiene que ser necesariamente abogado, tener una calidad especial, sino cualquier ciudadano pues, que considere que se ha visto afectado con la actuación de algún abogado. La queja no requiere mayor solemnidad, es un escrito pues, que solamente nos exige indicar o identificar quién es el abogado presunto infractor y señalar esos hechos que se consideran pues, pueden constituir algún tipo de falta. La queja puede ser instaurada de forma verbal o escrita. La segunda forma de iniciar la acción es el informe de servidor público, que es cualquier autoridad que ejerza funciones públicas, pues también puede poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria algún comportamiento ejecutado por un abogado y que pueda constituir falta. De oficio, pues quiere decir que la misma autoridad disciplinaria puede dar inicio al procedimiento disciplinario. Cuando son casos de oficio pasa mucho por lo general en temas mediáticos, digamos, temas que publican los grandes medios de comunicación sobre abogados que
que no sé, pudieron haber tenido alguna influencia en un desfalco, en temas así muy grandes, muy mediáticos, pues no se requiere que algún ciudadano inicie la queja o que alguna autoridad presente el informe, sino que la jurisdicción automáticamente puede dar inicio aquí a la acción disciplinaria. Em, entonces, eso es importante, resaltar alguna diferencia, pues en la queja, claro, como hay una persona, un quejoso que acude ante la jurisdicción, él va a tener la oportunidad de participar al interior del proceso disciplinario con algunas facultades limitadas que vamos a ver más adelante, contrario a lo que sucede con el informante. El informante, pues al ser una autoridad pública que está denunciando en virtud de sus obligaciones constitucionales y legales, no participa de ninguna manera dentro del proceso disciplinario de los abogados. Okay. Intervinientes. Los intervinientes en el proceso disciplinario de los abogados son el investigado, su defensor y el Ministerio Público. Aquí es importante anotar que el investigado puede ejercer de manera directa su propia defensa. Puede ejercer pues todos los actos o si lo desea puede designar un defensor pues que se va a convertir aquí en un interviniente. Aquí también es importante, según les decía en la diapositiva anterior, destacar que el quejoso no es un interviniente dentro del proceso disciplinario. No tiene esa calidad, más sí tiene unas facultades especiales. ¿Qué puede hacer un quejoso en un proceso disciplinario? Tiene pues el derecho a asistir a las audiencias, a intervenir en una actuación que se denomina ampliación de queja, que es prácticamente la rendición de un testimonio que bajo juramento y que se puede constituir como prueba al interior del proceso disciplinario. Tiene la facultad de aportar pruebas, no solicitarlas, sino aportarlas, las que tengan su poder, y también tiene facultad de impugnar decisiones contrarias a la sentencia, en especial cuando se dispone la terminación del proceso disciplinario. Esa decisión puede ser apelada por el quejoso y se va pues a segunda instancia para resolver de fondo. Entonces, importante tener esto en cuenta porque muchas veces se confunde eso. Muchas veces las personas que denuncian piensan que tienen estas facultades como interviniente directo y no es así. Listo. Recursos al interior del proceso disciplinario de los abogados. Aquí es importante, solo existen dos recursos, que es el recurso de reposición y el recurso de apelación. El recurso de reposición procede contra las decisiones interlocutorias que se dicten en audiencia y otras decisiones que están expresas en el código. Esto quiere decir cuando, teniendo en cuenta que el proceso es oral, al interior de la audiencia se resuelve un asunto de fondo, pues ahí se puede instaurar el recurso de reposición, que es una facultad que solo tienen los intervinientes. ¿Cómo es su sustentación? Es oral e inmediata. Es decir, aquí no existen términos, no se hace fuera de audiencia, sino es inmediato y teniendo en cuenta la oralidad. El segundo recurso que nos acompaña en la ley 1123 de 2007 es el recurso de apelación. Él procede contra decisiones especiales como son la terminación del procedimiento, la nulidad que se dicte, la nulidad que se decrete al dictar sentencia de primera instancia, la rehabilitación, la negativa de pruebas y la sentencia. Entonces, aquí tenemos las decisiones contra las cuales taxativamente procede este recurso. A diferencia del recurso de reposición, su sustentación sí se hace de manera escrita y en un término de 3 días. También es importante pues que todos los abogados conozcan esto. Pues muchas veces se hace por fuera de término y pues esto va a derivar claramente en que sea rechazado por extemporario. Bueno, aquí también les quería como traer a colación la antigua Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que funcionaba antes del 13 de enero de 2021, desarrolló una tesis por vía de la jurisprudencia integrando el recurso de queja
aquí al proceso disciplinario de los abogados. Pues la tesis que ellos básicamente manejaban es que como ese era un recurso que pues si bien no estaba previsto aquí en la ley 1123 de 2007, sí lo tenía el Código Disciplinario Único, es decir, el que rige para servidores públicos, pues podíamos como traerlo de esa normatividad a esta. Sin embargo, pues ya la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que es la actual Corte, ya ha dejado muy claro por posiciones mayoritarias que ese recurso de queja no se integra aquí al proceso disciplinario de los abogados. Por eso es importante siempre tener en cuenta que nos enfrentamos únicamente a la reposición y a la apelación. No podemos traer recursos de otros regímenes procesales. Bueno, tema de pruebas, pues lo vamos a abordar un poquito por encima. Pues ojalá sea de pronto una oportunidad luego para poder desarrollar algunos temas que seguramente no vamos a alcanzar, pero vamos a tratar de contextualizar, así sea por encima. Régimen probatorio. ¿Cuáles son los medios de prueba en el proceso disciplinario de los abogados? La confesión. La confesión tiene una regulación especial aquí, pero se las daré a conocer más adelante. El testimonio, ¿sí? La peritación, los dictámenes periciales rendidos por expertos técnicos, la inspección judicial, que es lo que permite pues, que la autoridad disciplinaria pueda conocer o inspeccionar de manera directa, no sé, un despacho o alguna documentación o cualquiera para poder tener esa inmediación directa con la prueba. Los documentos, los medios técnicos o científicos que previstos en el Código de Procedimiento Penal, la Ley 1123 también nos permite tenerlos como prueba, y dice que en general los medios previstos en otras leyes, pero siempre y cuando esas pruebas se practiquen con las reglas que establecen esas otras leyes. Y los indicios, pues que los indicios sirven o se tienen en cuenta en conjunto con las demás pruebas que se hayan recaudado, pero eventualmente pues pueden ya dar lugar a la responsabilidad o a demostrar pues un hecho jurídicamente relevante aquí al interior de la actuación disciplinaria. Estos son los medios de prueba. ¿Qué principios hay en el régimen probatorio de los abogados, del proceso disciplinario de los abogados, perdón? Hay varios, pero pues quise destacar aquí los más importantes, que es el principio de investigación integral. Este principio es trascendental porque nos indica que la carga de la prueba en este tipo de procesos siempre corresponde al Estado. Es decir, aquí no estamos ante un proceso de partes donde, un ejemplo, al quejoso le corresponda probar esto y al abogado le corresponda probar esto. No, aquí al ser un sistema de carácter inquisitivo, casi mixto, siempre la carga de la prueba la tiene el Estado. Es decir, las comisiones seccionales de disciplina judicial tienen que investigar tanto lo favorable como lo desfavorable para los investigados. Es decir, si hay pruebas para demostrar su responsabilidad, pero también si existen pruebas para eximir o justificar su responsabilidad. Entonces, este principio aquí de cara a este proceso es fundamental. Eh, Libertad probatoria es otro principio también importante, que básicamente lo que nos dice es que la responsabilidad del investigado puede ser demostrada a través de cualquier medio de prueba de los que pues ya mencionamos ahorita. Es decir, aquí no existe un sistema como todavía se conservan algunos regímenes de tarifa legal o de que un hecho debe ser probado de determinada manera. Aquí con cualquier medio puede demostrarse la responsabilidad de un abogado. ¿Qué es lo que pasa, digamos, o este principio no, en la experiencia, lo más frecuente es, por ejemplo, en casos de falsificación? Entonces, en caso, no sé, un abogado falsificó un documento, esto está previsto como falta, aquí en la ley 1123 de 2007, y muchas veces se alega que esa falsedad no se demostró con un dictamen pericial, que todos sabemos que es una prueba idónea en este tipo de casos, pero no necesariamente tiene que ser así.
Digamos que se logró demostrar, no sé, a través de documentos y testimonios, que en efecto hubo una falsedad, eso deriva en responsabilidad. Entonces, esto es lo que nos quiere decir. Cualquier medio de prueba nos sirve para demostrar la responsabilidad. Y el principio de apreciación integral, que es básicamente una obligación para la autoridad disciplinaria, para los magistrados que conforman las comisiones en este caso, y es que se debe hacer una valoración al momento de adoptar una decisión, claro está, se debe hacer una apreciación conjunta de las pruebas que fueron recaudadas y con base en el principio de la sana crítica, del valor que le puedan dar los jueces disciplinarios a cada medio de prueba, ya sea para demostrar la responsabilidad o una causal o una justificación. Y quise desarrollar un poquito en un tema que ha sido muy novedoso en los últimos años, que claro está también se aplica aquí al proceso disciplinario de los abogados, y es sobre la inexistencia de la prueba. ¿Esto qué quiere decir? Está taxativamente en el artículo 95 de la Ley 1123 de 2007, y lo que nos indica es que una prueba recaudada sin el lleno de formalidades sustanciales o con desconocimiento de los derechos fundamentales del investigado debe tenerse como inexistente. Entonces, esto es las famosas figuras de la prueba ilegal y la prueba ilícita. En todos las codificaciones, en todos los códigos de procedimiento de determinada materia, siempre vamos a encontrar pues un contenido parecido a este, incluso desde la Constitución política en el artículo 29 nos dice que es nula de pleno derecho cualquier prueba que se obtenga con violación del debido proceso, derecho de defensa. En materia civil, en materia penal, en materia disciplinaria, casi en todas las áreas, siempre existe esto que también se ha llamado como regla de exclusión probatoria. Quise pues aquí traer a colación una sentencia proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que desarrolló este tema de una forma muy práctica y pues aterrizándolo ya lo que es el proceso disciplinario de los abogados, que es la decisión proferida el 14 de septiembre de 2022 en el radicado 2019-48001, magistrado ponente Carlos Arturo Ramírez Vázquez. Quise acá pues traer como tres citas que son las más importantes para dar contexto a este tema. Pues ahí arrancan por hacer mm, como una apertura en cuanto a la estructuración de una imputación disciplinaria para ya más adelante abordar lo de las pruebas. Entonces dice la sentencia pues del magistrado eh, que, bueno, en efecto, si dentro de la estructuración de una imputación disciplinaria convergen tres elementos a manera de trípode como son el fáctico, es decir, hechos disciplinariamente relevantes, el probatorio, las pruebas que soportan estos hechos, y el jurídico, que son los referentes normativos que dan relevancia e interés al derecho disciplinario a manera de una proposición jurídica completa, deviene claro que el elemento fáctico, es decir, de los hechos y su descubrimiento, siempre se va a obtener mediante la prueba, mediante la reconstrucción del pasado que se puede hacer por medio de las pruebas. Eh, entonces es importante. Ya ahorita vamos a ver un poquito de este tema de la imputación fáctica y jurídica para tener más idea. Continúa diciendo, claro, entonces de conformidad con la regla planteada en el artículo 29 superior de la Constitución Política, que es lo que les mencionaba hace unos segundos, se han derivado varios conceptos, como son la prueba ilegal y la prueba ilícita. La prueba ilegal hace referencia a aquella que tienen hierros en las formas de ordenación, es decir, su decreto, su práctica o su incorporación a la actuación disciplinaria. Y la prueba ilícita se entiende como todo elemento de prueba cuya producción, es decir, cómo se genera, práctica o aducción que es lo mismo que incorporación, conlleva un desconocimiento de derechos o garantías fundamentales de los investigados, pero ambas deben ser excluidas del escenario procesal. Entonces, un concepto básico que podemos sacar aquí es que la prueba ilegal pues viola reglas de procedimiento y la prueba ilícita afecta derechos fundamentales de las personas. Y culmina él
aterrizando esta figura, el magistrado, aterrizando esta figura, pues ya a lo que es el proceso disciplinario de los abogados, indicando que debe aplicarse la cláusula de exclusión prevista en el artículo 29 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 95 de la Ley 1123 de 2007, respecto de toda prueba en cuyo recaudo se desconozcan derechos o garantías fundamentales del disciplinario, caso en el cual al momento de realizar la valoración integral, recuerden, principio de apreciación integral que lo dijimos ahorita, pues el operador disciplinario debe omitir su consideración y utilizarla y se torna como inexistente. Entonces, es decir, toda prueba que se repute ilícita o ilegal al interior del proceso disciplinario no tiene una consecuencia jurídica distinta a que sea inexistente. Es decir, nunca se va a poder tener en cuenta. Esto es muy importante, pues porque ya han existido algunos casos donde se recaudan pruebas que se tornan ilegales o inexistentes. A veces eso no lo alegamos, los abogados no tienen en cuenta esto y puede eventualmente, pues en un error, que éstas se tengan en cuenta en su contra y puedan sustentar la responsabilidad. Por eso es muy importante siempre tener en cuenta estos conceptos. Pasamos aquí al tema de las nulidades. Las nulidades contemplan tres causales, están aquí en el círculo más grande, que son la falta de competencia, la violación al derecho de defensa y la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. En este de falta de competencia me quiero detener un poco porque pues desde la práctica, desde la experiencia he visto muchos casos. Hay que tener en cuenta una cosa, el artículo 19 de la Ley 1123 de 2007 consagra quiénes son los destinatarios del Código Disciplinario del Abogado y dice que son pues todos los abogados que estén inscritos, ¿cierto? Y que puedan cometer una conducta de relevancia disciplinaria, pero siempre en el ejercicio de su profesión. ¿Por qué es importante esto? Porque si a mí me adelantan un proceso disciplinario por una queja que decía que es que me prestaron a mí 10 millones de pesos y yo no los quise pagar, pues eso no es un acto que se derive de mi ejercicio profesional como abogado. Si a mí me llegan aquí a adelantar un proceso pues por un hecho de esa naturaleza, simplemente es una falta de competencia, porque la competencia solo demarca actuaciones en el ejercicio de la profesión, ¿cierto? ¿O qué pasa, por ejemplo, en esta falta de competencia? Han habido procesos que se han abierto y nunca se verificó si eran abogados o no. Resulta que no son abogados. No tiene competencia la jurisdicción disciplinaria para adelantar estos procesos. Entonces, eso es fundamental siempre que se tenga en cuenta ese artículo 19 de la Ley 1123 de 2007. Violación al derecho de defensa, claro, como sucede en la mayoría de regímenes. Eh, Puede ser cualquier acto que obviamente repercuta negativamente en mi derecho como investigado a ejercer una defensa eficaz. Y las irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso, pues claro, el código a mí me da un procedimiento específico, entonces pues la autoridad disciplinaria no puede violar esas reglas, ese debido proceso, porque esto va a derivar en una nulidad. Piénsese, por ejemplo, que se adelantó o se convocó a un abogado para una audiencia sin ni siquiera haber dictado un auto de apertura, que el auto de apertura, como vamos a ver más adelante, es el que da inicio al procedimiento. Esto ya nos indica pues un desconocimiento del debido proceso por la autoridad disciplinaria que va a desencadenar siempre en una nulidad. ¿Cuáles son los requisitos para invocar una nulidad? Sencillo, son dos. Indicar pues cuál es la causal, cuál de estas tres causales es la que yo estoy alegando y hacer la respectiva sustentación. Las nulidades también se pueden decretar de manera oficiosa por la autoridad disciplinaria. Principios de las nulidades. Eso es importante tenerlo en cuenta porque no toda irregularidad que se dé en un proceso va a derivar automáticamente en la nulidad, sino que existen unos principios que siempre debemos tener en cuenta. La instrumentalidad pues nos dice que no se va a decretar la nulidad de un acto
cuando ese acto cumplió su finalidad, siempre que no se viole el derecho de defensa. La trascendencia, pues como su palabra lo dice, es que la irregularidad de verdad afecte de manera sustancial mis garantías como interviniente o como disciplinado específicamente al interior del proceso disciplinario. El proceso de protección, pues dice que no, si yo coadyuvé a que se ejecutara ese acto irregular, pues yo no puedo después venir a invocar la nulidad, ¿sí? Entonces, si yo ayudé a que se generara ese acto, esa actuación pues, que es irregular, no puedo después venir a pelearla o como a culpar a la autoridad disciplinaria de eso. La convalidación nos permite que siempre que el interviniente dé un consentimiento, obviamente el interviniente perjudicado, siempre que él consienta que la actuación se subsane por sí sola, pues no hay lugar a decretar la nulidad. La residualidad, que es sinónimo de subsidiariedad, eh, nos indica que la nulidad debe ser el último camino para poder subsanar una actuación. Es decir, si yo tengo jurídicamente otra opción para solventar esa irregularidad que se presentó, no puedo acudir a la nulidad. Esto pues es importante, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha venido manejando unas tesis y posturas interesantes. Por ejemplo, cuando se advierte una nulidad que perduró hasta el fallo de primera instancia, muchas veces lo que hace la comisión es decir, si yo puedo utilizar otro mecanismo como es absolver a un disciplinado, pues prefiero absolverlo a decretar la nulidad y tener que repetir todo el procedimiento. Pues obviamente eso depende de cada caso particular, pero pues es un ejemplo. Y la taxatividad nos indica que las nulidades solo se van a poder decretar por las causales que están previstas en la ley 1123 del 2007, las que vimos pues en la diapositiva anterior. Bueno, aquí ya vamos a entrar un poquito más en materia de cómo es el proceso disciplinario como tal. Entonces quise hacer como esta secuencia para ir desarrollando cada punto y para que se entienda pues de una manera más didáctica. ¿Cómo empieza el proceso disciplinario? Eso lo vimos atrás. Queja o informe o de oficio, ¿cierto? Tengo una queja. ¿Qué puede hacer la autoridad disciplinaria? Entonces ahí tiene dos caminos. Puede acudir a una figura que se llama desestimación, que la vamos a ver a continuación ahorita, pues que prácticamente es decir, la queja no tiene ninguna vocación, entonces ya dejamos hasta acá, la desestimamos, la inhibimos. O se hace un trámite preliminar, que es importante. El trámite preliminar básicamente es que se acredite la condición del abogado. Eso es importante por lo que les decía ahorita, porque es que los únicos sujetos destinatarios de esta ley son abogados en el ejercicio de su profesión. Entonces, si yo acudo al trámite preliminar y verifico que no es abogado, pues no voy a poder continuar. Si la queja ya presta mérito, es decir, si contiene hechos que la autoridad considera son de trascendencia disciplinaria, se emite un auto que se llama auto de apertura del proceso disciplinario. Entonces aquí es donde formalmente inicia el proceso disciplinario de los abogados. Acto seguido, lo que se hace es convocar audiencia, ¿cierto? Si aquí, ¿qué pasa? Si el abogado no comparece de manera injustificada a la primera audiencia, que ya la vamos a ver, la autoridad disciplinaria tiene la facultad de designarle un defensor de oficio. Ya con el defensor de oficio, la actuación continúa hasta el final, independientemente de que el investigado asista o no. Por eso aquí es muy importante siempre decirle a los colegas pues que no hay nada más importante como uno mismo poder desde el inicio ejercer su propia defensa o pues contratar ya sea un defensor técnico, porque muchos dicen pues no, prefiero no comparecer, vamos a ver hasta dónde llega esto. Se designa un defensor de oficio, muchas veces ellos no ejecutan esa defensa de una manera pues tan apropiada, ¿cierto? Tan eficaz. Y pues esto termina lamentablemente en sanciones o pues, negativamente para los investigados.
Entonces siempre es importante hacernos presentes. Después de esto, ¿qué pasa? Bueno, viene la primera audiencia, que es la de pruebas y calificación provisional. Ya en la siguiente diapositiva la vamos a desarrollar. Esta audiencia de pruebas y calificación provisional puede terminar de dos formas: o que se dicte la terminación del procedimiento, o que se haga una formulación de cargos o una famosa imputación, ya también la vamos a ver. Si esto es así, pasamos a una segunda audiencia, que es la de juzgamiento, ambas orales, como les indiqué desde el inicio de la conferencia. Después de eso, agotada la audiencia de juzgamiento, se emite la sentencia de primera instancia escrita, y si se apela, vamos para pues un fallo de segunda instancia que va a conocer la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Aquí es importante decirles como un tip adicional, que antes hace no mucho, hace un año, todavía se manejaba el grado jurisdiccional de consulta en el proceso disciplinario de los abogados. ¿Qué era este grado? Este grado lo que me habilitaba es que si yo no apelaba a la sentencia de primera instancia, claro, siempre y cuando fuera desfavorable al investigado, o en otras palabras, sancionatoria, ella pasaba automáticamente a la segunda instancia para que hiciera una revisión integral. Entonces, es decir, siempre se iba pues a garantizar esa doble instancia, así fuera la voluntad del investigado interponer el recurso de apelación o no. Bueno, lastimosamente, pues esta figura ya fue derogada definitivamente con la nueva expedición o más bien con la ley 2430 del 24, que reformó la ley estatutaria de administración de justicia. Ella eliminó pues ya definitivamente el grado jurisdiccional de consulta. Entonces, es decir, en este momento, si la sentencia de primera instancia no se apela, pues ya queda automáticamente ejecutoriada, y solo apelándola vamos a permitir que la segunda instancia pues revise el caso. Bueno, aquí las figuras: desestimación de plano versus terminación anticipada. El artículo 68 de la ley 1123 de 2007 nos indica que se podrá desestimar de plano la queja si no presta mérito para abrir un proceso o existe una causal de improcedibilidad. Son figuras parecidas, pero se ubican en momentos distintos. Cuando yo desestimo es porque solo tengo la queja y ya como autoridad disciplinaria no voy a abrir el proceso. ¿Por qué? Porque la queja no tiene hechos relevantes, disciplinariamente relevantes, perdón, o por ejemplo ya operó la prescripción de la acción disciplinaria, ya esos hechos se investigaron en otro asunto. Entonces yo simplemente desestimo la queja y llega hasta ahí pues la actuación. En cambio, la terminación anticipada, que está regulada en el artículo 103 de la ley 1123 del 2007, pues exige que ya el proceso haya iniciado. Es decir, tiene que haber una apertura, ¿cierto?, de investigación, pero ya después de eso, si en cualquier etapa aparece una de las causales que estamos viendo aquí, que se pueda demostrar, automáticamente el proceso va a terminar. ¿Cuáles son esas causales? Que el hecho atribuido no existió. Resulta que a mí el quejoso me denunció porque supuestamente yo no le regresé unos dineros, pero se comprueba pues que yo sí le regresé los dineros. Automáticamente, terminación. Que la conducta no está prevista en la ley como falta, pues que me hayan denunciado por algo que definitivamente no se puede subsumir en algunas de las faltas contempladas en el código, procede esta causal. Que no la cometió el disciplinable, sino que haya sido otra persona, que exista una causal de exclusión de responsabilidad. Estas causales también están taxativas en el código, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse. Esto pues se acomoda más a los casos en que ha operado la prescripción o que se presenta la figura del non bis in idem, que prohíbe pues juzgar dos veces por el mismo hecho. Mediante decisión motivada, el funcionario lo declarará y ordenará la terminación del procedimiento. Diferencia básica: en la desestimación todavía no ha iniciado el proceso. Para aplicar la terminación ya tuvo que iniciar el proceso. Bueno, audiencia de pruebas y calificación provisional. ¿Qué se hace en esta audiencia? De manera práctica,
se instala, ¿cierto? Lo que hace el magistrado instructor en primera medida es dar lectura a la queja o informe, contextualizar cuáles son los hechos por los cuales a mí me están llamando a este proceso. Yo como investigado tengo la facultad, después de eso, de rendir una versión libre. La versión libre, pues, es el medio de defensa por excelencia en estos procesos disciplinarios, donde yo puedo, pues, referirme a esos hechos con los que me están acusando y decir cuál es mi contraposición, ¿cierto? Es libre, es espontánea, es opcional, si no la quiero rendir no la rindo y no está supeditada a la gravedad del juramento. Por eso mismo, porque es libre. Acto seguido, se corre traslado para hacer solicitud de pruebas o aportarlas en cualquiera de los dos mecanismos. Y después el magistrado lo que hace es decretar. Entonces, si lo que yo solicité atiende a los principios de pertinencia, conducencia, utilidad, el magistrado seguro los va a decretar. Luego se hace la práctica de esas pruebas que yo pedí. Aquí es importante decir, pues, que si esas pruebas que fueron decretadas no se pueden practicar inmediatamente, sino que requieren una suspensión, pues la audiencia, digamos que se va a dividir en dos o más sesiones para poder ejecutar esta práctica de pruebas. Después, agotada esta fase probatoria, están las dos opciones que les informaba anteriormente, que son la formulación de cargos u ordenar el archivo. Y después, bueno, en caso de que haya formulación de cargos, el proceso va a continuar, el archivo pues obviamente ya queda hasta ahí, se abre una nueva etapa probatoria. Es decir, ya de cara a esos cargos, de cara a que el magistrado me haya dicho cuál es el deber que yo infringí, cuál es la falta en que yo incurrí y cuál es la modalidad dolo o culpa, yo puedo pedir unas nuevas pruebas para atacar ya ese cargo en específico. Pues es básicamente el contenido de la audiencia de pruebas y calificación provisional que está contemplada en el artículo 105 de la Ley 23 del 2007. Aquí vamos a detenernos, es importante que miremos cómo en la construcción de los cargos, esto es fundamental porque muchas veces se cometen errores por parte de las seccionales y a veces nosotros como abogados pues no aprovechamos eso para defendernos. Porque digamos, lo que da esta formulación tiene que ser explícita, tiene que tener mínimo 3 elementos indispensables que son los que ya vamos a ver, que es una imputación fáctica, en primera medida. Son aquellos hechos disciplinariamente relevantes que se subsumen en una falta contenida en la Ley 1123 de 2007. Aquí hay un ejemplo. El abogado Juan pudo dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional por cuanto sin justificación alguna no asistió a la audiencia preparatoria fijada por el Juzgado Primero Penal Municipal de Cota para el día 2 de abril de 2025 al interior del proceso número 2024-550, donde ejercía la representación del imputado Carlos. Esto es una imputación fáctica concreta, circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales me están diciendo que como abogado pude incurrir en una de las faltas previstas en el código. El segundo elemento, la imputación jurídica, son los referentes normativos que edifican ese juicio de reproche, guiados por la violación de un deber y la incursión en una falta disciplinaria que estén en el Código Disciplinario del Abogado. Ejemplo, de conformidad con la imputación fáctica que les di en la diapositiva anterior, el abogado Juan, ¿qué pudo hacer jurídicamente? Pudo infringir su deber de diligencia contenido en el artículo 28, numeral 10 de la Ley 1123 y consecuentemente incurrir en la falta consagrada en el artículo 37, numeral 1 de la misma norma. Es decir, aquí ya me construyen a partir de la parte jurídica cuál es el reproche que me están haciendo. Esas faltas a la diligencia están en este artículo 37, entonces por eso se cita. Y finalmente, el juicio de culpabilidad, que en este aspecto es donde el magistrado debe señalar si la falta se cometió a título de dolo o a título de culpa. Siempre tiene que haber tiene que mencionarse esta modalidad. Si es dolosa, es porque existió conocimiento y voluntad en la ejecución de la conducta. Si es culposa, es porque obedeció a la negligencia, al descuido o la infracción al deber objetivo de cuidado. Entonces, siempre que tengan estos 3 elementos, ya hay una formulación de cargos concreta.
Pasamos aquí a la audiencia de juzgamiento, en la cual pues solo básicamente se adelantan estas tres actuaciones. La primera es practicar las pruebas. Esas pruebas que fueron solicitadas, ¿cierto? Después de la formulación de cargos, se practican en esta audiencia. Después hay una opción que tiene el magistrado instructor, que es variar los cargos. Eso es opcional, ¿no? No es que siempre suceda. Pero ¿eso qué quiere decir? Que si a partir de la práctica de estas pruebas que se hicieron después del cargo, el magistrado advierte que realmente el comportamiento se pudo adecuar a otra conducta, pues él puede variar esa formulación y volver a ejecutar el procedimiento, que es correr el traslado para solicitar pruebas, citar otra vez la audiencia de juzgamiento para que se practique. Esto pues casi nunca pasa, es muy raro. Y finalmente terminamos con los alegatos de conclusión. Etapa importante porque es la última oportunidad que tenemos como abogados para defendernos en el proceso disciplinario. Alegatos que duran no más de 20 minutos, pero pues ya como la parte final, decir con base en las pruebas cuál es mi tesis de defensa, que no se logró demostrar el cargo, bueno, todo para que ya se analice en la posterior sentencia. La sentencia, como les dije al inicio, se profiere de manera escrita y en sala dual. ¿Qué significa sala dual? Durante todo el proceso que ya vimos anteriormente, siempre hay un magistrado, ¿cierto?, de la comisión que es el que adelanta todas las actuaciones. Pero ya la sentencia tiene que ir suscrita por una sala dual, es decir, por dos magistrados de esa corporación, de la comisión. Y debe contener estos 5 aspectos que están aquí enunciados: la identidad del investigado, el resumen de los hechos, el análisis de las pruebas pues, que permiten dar certeza a que existió una falta y una responsabilidad, ¿cierto? La valoración de los cargos, de los argumentos defensivos y los alegatos. Pues para yo pues, poder tener ese juicio o ese grado de certeza de que se cometió una falta, pues también tengo que desestimar la tesis defensiva que haya sido planteada a lo largo de la actuación. La fundamentación de la calificación de la falta, de la culpabilidad como ya vimos, dolo o culpa, y las razones por las cuales sanciono o absuelvo. Finalmente, nos exige para la sentencia la exposición de los razonada de los criterios tenidos en cuenta para graduar la sanción. Bueno, aquí pues inicialmente no tenía previsto hablar de sanciones, pero dado este último criterio, pues considero que es necesario verlas así pues por encima. ¿Cuáles son las sanciones que existen en el proceso disciplinario de los abogados? Importantísimo, esto es saber a lo que de verdad nos estamos enfrentando. Sanciones, censura. ¿Qué censura? Es una amonestación, una mera reprobación pública. Es decir, no me va a prohibir continuar el ejercicio de la profesión, pero ya es un antecedente disciplinario pues en el ejercicio de la abogacía. La segunda es la multa, pues que por su lógica, ¿cierto? Es una sanción pecuniaria que exige pues el pago entre 1 y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo de la gravedad de la conducta. Importante tener en cuenta que la multa puede ser concurrente con la suspensión y con la exclusión. Es decir, puede que a mí me suspendan del ejercicio de la profesión, pero a la vez me impongan una multa, o que me excluyan y a la vez me impongan una multa. La suspensión consiste en la prohibición de ejercer la profesión entre 2 meses y 3 años. ¿Qué quiere decir? Que la sanción mínima de suspensión es de 2 meses en el ejercicio de la profesión. 2 meses en los cuales pues yo no puedo ejecutar ningún tipo de acto de asesoría, representación, absolutamente nada. Y hasta 3 años, que se puede agravar oscilando ahora entre 6 meses y 5 años, siempre que el abogado intervenga en actuaciones judiciales y se cause un perjuicio a una entidad pública. Entonces, digamos, por ejemplo, los abogados y sobre todo, pues en estos tipos de entidades, los abogados que dentro de sus funciones representen una entidad pública, pues deben tener en cuenta que una eventual sanción puede ser más agravada, porque ya no parte desde los 2 meses, sino desde los 6 meses y hasta los 5 años. Y la exclusión,
pues que la exclusión ya es la cancelación definitiva de la tarjeta profesional, no puedo volver a ejercer la prohibición. Hay una figura que me lo permite, pero pues ya de pronto será materia de otra charla, porque el tiempo nos apremia. Pero en general, la exclusión, pues ya prohibido volver a ejercer la profesión, por lo menos 5 años. Mm, ya pasamos a la segunda parte del módulo. Bueno, hasta ahí va el procedimiento. Clarísimo. Ya pasamos a la segunda parte del módulo, que son las faltas recurrentes en el ejercicio de la profesión. Quise pues traer a colación esta gráfica que fue pues expedida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Nos marcan la cantidad de sanciones que han sido impuestas desde el 13 de enero de 2021, que es cuando empezó a funcionar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, hasta el 30 de abril de 2025. No hace mucho tiempo. Entonces ella nos contempla aquí por tipo de sanción, cuántas se han aplicado. Entonces podemos ver que han sido, que la censura ha sido impuesta a 1.170 abogados, la suspensión a 2.881, la suspensión y multa a 1.221 y la exclusión de la profesión a 95 abogados. Pues lamentablemente son índices muy altos y como podemos ver, la sanción que más impone es la de suspensión del ejercicio profesional, siguiendo por censura y suspensión y multa. Entonces, esto es importante de cara a lo que vamos a ver cuáles son las conductas en las que más se incurren en el ejercicio de la profesión. Así lo quise catalogar, pues dependiendo el tipo de falta. Cada falta, pues cada falta que se cometa afecta a un valor ético, que en este caso es la debida diligencia. Son las más recurrentes, las del artículo 37, numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, que es demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas, dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas. Todo lo que tiene que ver con diligencia, inasistencia a audiencias, que el cliente me confirió un poder para adelantar una sucesión y yo me demoré más de lo que lógicamente me debí demorar, o finalmente yo como abogado no hice nada, o un juzgado me impuso una carga, por ejemplo, de notificar a otro sujeto procesal y no lo hice. Todas estas faltas a la diligencia las vamos a ubicar aquí en este artículo. El abandono. Lo mismo, yo llegué hasta un punto de la gestión y no volví a hacer nada, pero no renuncié ni sustituí el mandato. ¿Qué pasa? Pues seguramente voy a incurrir aquí en esta conducta. Esta es una de las dos más recurrentes en el ejercicio de la profesión, por la cual se sancionan más abogados. También encontramos la falta del artículo 37, numeral 2, que es omitir o retardar la rendición de informes de la gestión en los términos que se pacten en un mandato, cuando se soliciten por el cliente o al concluir una gestión. Entonces, esta falta también se da mucho porque los abogados a veces pues terminan una gestión y no rinden un informe, pero no se dieron cuenta que el código pues nos obliga a hacerlo, ¿sí? O el cliente solicita un informe y yo no lo hice. Entonces también puedo estar incurriendo en este comportamiento y siempre hay que tener en cuenta que son informes escritos, como lo dice la norma. Importante para los contratistas, abogados contratistas, yo también soy abogado contratista del Estado, importante tener en cuenta, muchas veces incurre en esta falta. ¿Por qué? Porque yo no rendí ese informe final que me pidió el supervisor o cuando terminé el contrato. Y muchas veces ellos pasan el informe a la comisión y a mí me adelantan una investigación por esto. Entonces siempre es muy importante, obviamente conocer en general la ley 1123 de 2007, pero tener cuidado con este tipo de faltas. Faltas a la honradez. Esto se ve mucho, muchísimo. Y estas son las que generan pues las sanciones más altas. En la 35, numeral 1, dice acordar, exigir o obtener del cliente o de terceros una remuneración desproporcionada a su trabajo. Entonces, esto es por lo general cuando yo cobro 30, 40 millones por una gestión, pero pues lo que yo realmente ejecuté, pues no es proporcionado a lo que yo cobré, ¿cierto? Entonces, esto se ve, no, de pronto no en la mayor medida, pero sí se ven muchos casos de este tipo de falta.
Y una, o la segunda, podemos decir, con la 37.1, la otra que más sucede en el caso de los abogados, lamentablemente, es esta falta del artículo 35, numeral cuarto, que es no entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional o demorar la comunicación de ese recibe. Lamentablemente es la falta o una de las faltas por la cual más se sancionan abogados en Colombia. El típico caso del abogado que recibe producto de una gestión cualquiera, no sé, una reclamación pensional, una demanda ejecutiva, cualquier tipo de gestión, recibe el dinero y no se lo entrega a su cliente o no le entrega por lo menos lo que le corresponde. Es decir, claro, yo tengo el derecho a cobrar mis honorarios, pero el resto yo tengo que dárselo al cliente y lo tengo que dar inmediatamente. La norma me exige es que sea de manera breve. O sea, yo no me puedo justificar en que me voy a demorar tantos meses en devolver unos dineros que no son míos. Como les digo, pasa muchísimo a nivel nacional, pues es muy lamentable. La idea pues también es tener conocimiento de este tipo de faltas. Faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, que están en el artículo 33. Las más frecuentes son la 33 numeral 8, que es, como ven acá, proponer incidentes, recursos, oposiciones, excepciones, que estén encaminados a entorpecer o demorar el normal desarrollo de un proceso, ¿cierto? O en general abusar de las vías del derecho o emplearlas de forma contraria a su finalidad. Esto es la famosa dilación de los procesos. Entonces, aquellos abogados que llegan a un proceso y para demorarlo, entonces empiezo a interponer recursos y más recursos y nulidades y presentar solicitudes que a final de cuentas son improcedentes, pues me van a ubicar aquí en este comportamiento. También sucede mucho a nivel nacional. Mm, el artículo 33, numeral 9, aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos del Estado o la comunidad. Pasa mucho. Aquí todo lo que tiene que ver con fraude, ya sea que yo aconseje, patrocine o intervenga, ¿cierto? Siempre en detrimento de alguien. Casos, por ejemplo, de falsificaciones, ¿cierto? Casos de aquellos abogados que arman como un plan para defraudar a sus clientes o para defraudar al Estado o a cualquier persona. Todo eso nos puede ubicar aquí en este comportamiento que también se ve en altas cantidades. Y el artículo, este es muy curioso porque este sí lo desconocen la mayoría de abogados. No es algo como que pareciera tan grave, pero al final nos va a traer como consecuencia un proceso y una eventual sanción. Artículo 33, numeral 13, que es infringir el deber relacionado con el domicilio profesional. ¿Qué quiere decir esto? Deber de todos los abogados, todos los colegas, por favor, tienen, mejor dicho, y si no lo han hecho, háganlo ya ahorita, actualicen su domicilio profesional en el Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. Es un deber mantenerlo actualizado, digamos, apenas yo lo cambie y volverlo a actualizar. ¿Por qué? Muchas veces llegan citaciones a un domicilio que yo tuve hace años, no es el que tengo ahora, pero como yo no actualicé, termino seguramente en un proceso disciplinario, termino en una sanción tal vez no tan grave, pero al final sanción, solo por el hecho de no haber hecho esta actualización. Entonces, importante porque es una falta de la que los abogados ignoran mucho y pues claro, no, claro, es algo que uno no quisiera hacer o uno no lo hace con la intención, pero sí el código nos ordena, por favor, siempre actualizar el domicilio profesional. Ya creo que casi vamos a terminar. Faltas de lealtad con el cliente. La 34 literal D. Informar con veracidad la constante evolución del asunto encomendado o posibilidades de mecanismos alternos de solución de conflictos. Este tipo de falta, o esta falta, perdón, siempre se da en esos casos en que yo le altero la información al cliente, ¿cierto? Porque dicen informar con veracidad. Entonces el cliente me pregunta como, bueno, doctor, ¿y cómo va mi ejecutivo? Pues resulta que yo me dormí, no he hecho mayor cosa, pero yo digo, no, eso va bien. La semana pasada, no sé, la semana pasada presenté tal recurso, presenté tal escrito, pero resulta que eso no es cierto. Muchos abogados también caen en esta falta.
cuando se logra demostrar que la información que daban a sus clientes no es veraz. Otra falta, para el artículo 34 literal I, aceptar cualquier encargo profesional para el cual no se encuentre capacitado o que no pueda atender diligentemente por el exceso de compromisos profesionales. Otra falta que viene muy novedosa, que se está dando mucho últimamente, porque yo como abogado acepto un caso en el cual no tengo conocimiento, no siempre especializado, pero al menos un conocimiento mínimo en la materia. Esto es sumamente peligroso porque si mi énfasis y mi conocimiento, por ejemplo, no se orienta a un proceso penal, pero yo hoy lo acepto, pues seguramente yo voy a llegar allá, el juez penal se va a dar cuenta que yo ignoro los procedimientos, las actuaciones básicas y me va a compulsar copias por esta falta. Termino yo en una sanción grave en el ejercicio de mi profesión, solo por de pronto aceptar algo para lo cual yo no estaba capacitado. Entonces, esto también es muy importante para que todos los abogados los tengan en cuenta. Siempre es mejor aceptar gestiones en las cuales nosotros tengamos conocimiento, experiencia o que de verdad creamos que tenemos la capacidad de atender. Esta creo que es la última, sí. Otra falta que pasa mucho y que tiene que ver con la lealtad con los colegas es aceptar gestiones cuando ya fue encomendado a otro abogado, ¿cierto? Y no existe una renuncia, paz y salvo o autorización de ese colega, ¿cierto? O una situación que justifique pues ese cambio. Esto pasa mucho. Ya llega la persona y me busca como, no, es que yo ya tengo un abogado que me está llevando este proceso, pero no me contesta o estoy un poquito aburrido con él o me cobró mucho. Y yo le digo, no, tranquilo que venga, déme el poder a mí, yo le acepto la gestión y listo, dejemos así. Muchos abogados terminan procesados también por esta falta. ¿Qué es lo mínimo que yo debo hacer? Si yo sé que hay otro abogado que ya lleva la gestión, lo mínimo que debo hacer es tratar o sea, exigirle al cliente que me traiga un paz y salvo, ¿cierto? O tratar de contactar al colega, ponerle de presente la situación, o sea, como intentar todos los medios. Muchos abogados son pasivos con esto, aceptan la gestión de una y esto termina en una sanción en el ejercicio profesional. Y por último, el ejercicio legal de la profesión y las violaciones de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades que están en el artículo 39 como falta y en el artículo 29 encontramos una lista taxativa de esas incompatibilidades. ¿Por qué traje a colación esta falta? Porque esta falta también sucede mucho y específicamente es cuando ya a un abogado se le impuso una sanción, ¿cierto? Digamos de suspensión de 6 meses. Ya quedó ejecutoria en segunda instancia, pues ya no tengo nada que hacer, de pronto interpuse una tutela como último mecanismo y me salió negativa, listo. Ya tengo que cumplir los 6 meses de la sanción. Pero resulta que me busca X o Y persona, doctor, por favor asesóreme en esto. Sí, o incluso hay abogados que de una vez van aceptando poderes y todo, sabiendo que tienen prohibido ejercer la profesión. Pero una mera asesoría, ¿a qué puede llevar? A que yo esté violando este régimen de incompatibilidades y me abran un nuevo proceso que seguramente va a ser mucho más grave, porque si yo tengo una sanción y no la estoy cumpliendo, si no la estoy desacatando, ¿cierto? Pues seguramente voy a terminar en otra sanción y después en otra y así sucesivamente. Entonces es importante para aquellos abogados pues que lastimosamente ya están sancionados siempre respetar el régimen de incompatibilidades, prohibición de ejercer totalmente la profesión por cualquier medio durante ese tiempo. Y bueno, y llegando ya al final, hice aquí una cápita de lecciones aprendidas y buenas prácticas. En estos 5 puntos lo quise resumir. Primero, pues es importante para todos los abogados, para todos los colegas, por favor, conocer en su integridad el contenido de la Ley 1123 de 2007, en especial el catálogo de deberes que están en el artículo 28. Ahí puse 28.3, ¿por qué? Porque uno de los deberes del código precisamente, uno de los deberes de los abogados es precisamente conocer esta ley. Y eso está así en el artículo 28, numeral 3.
¿Qué hemos aprendido? Pues las faltas en que más incurren los abogados son aquellas contra la debida diligencia y honradez, como les mencioné ahorita. Eh, Tener en cuenta el proceso disciplinario siempre se guía por el respeto del derecho de defensa y el debido proceso. Una buena práctica, por favor, indispensable para los abogados ejercer su defensa desde el principio de la actuación y en caso de ser necesario contratar a un profesional del derecho experto en la materia. Siempre, yo siempre recomiendo es que por favor se defiendan y lo hagan desde el inicio y si sienten que es necesario buscar a alguien que lo pueda hacer por ustedes, alguien más especializado, porque créanme, muchas sanciones desde la experiencia derivan en una falta de defensa. A veces la responsabilidad no está tan demostrada, pero yo no me supe defender, terminé sancionado. Ya después no puedo volver, no puedo venir a hacer nada. Mm, y por último, que es necesario para mantener el buen nombre de la profesión, reducir la estadística de abogados sancionados, conocer más el código, actuar siempre guiados por los valores éticos que nos exige pues esta bonita profesión. Y ya pues aquí terminamos la presentación. Nuevamente, muchas gracias, José, por compartir esta información tan valiosa para la empresa Acueducto del Alcantarillado de Bogotá. Y pues de esta forma finalizamos la conferencia del día de hoy, agradeciendo a todos por su participación. Recuerden que en nuestra empresa cultivamos el conocimiento y cuidamos el agua para cuidar de ti. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, José. No, gracias a ustedes. Excelente oportunidad.